Creía que lo peor que podía hacer era engañar a mi esposo, hasta que me descubrí riéndome mientras otro hombre lo empujaba delante de todos. Ese fue el instante exacto en el que mi vida se rompió. Y yo ni siquiera me di cuenta. Siempre pensé que no era una mala persona. Solo una mujer de 34 años que llevaba demasiado tiempo sintiéndose invisible. Álvaro. Él era bueno, demasiado bueno, tan correcto, tan estable, tan predecible, que un día dejé de sentirme viva. Y cuando Javier, mi jefe, empezó a mirarme como si yo fuera la única mujer en una oficina llena de gente, simplemente dejé que ocurriera. Al principio fueron comentarios tontos, casi inocentes. Ese peinado te queda increíble. Siempre salvas el caos en esta oficina. Palabras que me devolvían algo que creía perdido. Poco a poco, quedarme a trabajar hasta tarde se convirtió en una especie de ritual. Yo, mi escritorio, y Javier apoyado junto a mí con esa sonrisa fácil que sabía exactamente lo que provocaba. Álvaro, mientras tanto, ni sospechaba. Llegaba a casa después de esas noches con un olor que no era del todo mío. Y él simplemente sonreía, me besaba la mejilla y volvía a la estufa. Ni una pregunta, ni un gesto de duda, ni un maldito ¿por qué llegas tan tarde? Esa tranquilidad me irritaba. Una parte de mí deseaba que me confrontara, que al menos mostrara un poco de celos. Algo que me dijera que aún le importaba. Pero no. Álvaro solo decía que estaba orgulloso de mí, que trabajaba muy duro, que no me exigiera tanto. ¿Cómo podía ser tan ciego? Cuando le conté a Alba lo de la colonia, mi mentira ridícula de que era alguien del pasillo, ella se rió. Álvaro debería alegrarse de que otro hombre te vea atractiva, dijo guiñando un ojo. Significa que aún vales algo, valiosa. Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier culpa. Esa noche entré dejando caer comentarios sobre cómo Javier decía que mi eficiencia era inigualable. Álvaro solo sonrió, como si ya lo supiera desde siempre. Yo quería pelea, drama, algo que me hiciera sentir real. Pero él solo sirvió vino y me preguntó por el día de Daniela. Más tarde, escuché su voz leyendo el cuento de nuestra hija. Esa voz suave, segura. Esa voz que antes me hacía sentir protegida. Y que ahora solo me recordaba lo aburrida que me parecía nuestra vida. ¿Por qué él podía conformarse con tan poco, mientras yo me estaba quemando por dentro? Las mentiras empezaron a fluir con naturalidad. Reuniones que no existían, almuerzos interminables que eran solo excusas para sentirme deseada. Una vez, Álvaro llamó mientras yo reía con Javier en una terraza, y lo ignoré. Más tarde, le dije que tenía el móvil en silencio. Él lo aceptó sin reproches. Esa noche, sin embargo, me miró un momento más largo de lo normal. ¿Eres feliz?, preguntó. Claro, respondí, casi molesta. Su silencio fue una herida que tardaría en entender. Javier, en cambio, sabía exactamente qué decir. Mereces más de lo que tienes en casa, susurró un día, rozando mi mano mientras me pasaba unos documentos. Tienes demasiada ambición para vivir como una simple esposa y madre. Sus palabras se calentaron dentro de mí como un veneno dulce. No era infidelidad, me repetía. Solo atención. Solo sentirme viva otra vez. Pero las grietas empezaron a aparecer. Andrea, mi cuñada, me miró de arriba abajo cuando le dije que Álvaro exageraba, que decía que pasaba demasiado tiempo en la oficina. Ajá, respondió sin más. Ese ajá me heló. Y luego fue Daniela, mi hija. Sus ojos grandes preguntando, «Mamá, ¿por qué ya no vienes a cenar?» Y en la fiesta, el clímax de mi arrogancia. Javier empujó a Álvaro. Yo reí. Aplaudí incluso. Me sentí poderosa, deseada, invencible. 30 segundos después, unos papeles cayeron en mi regazo. Y fue entonces cuando entendí la verdad más aterradora de todas. Álvaro no estaba destrozado. Álvaro estaba preparado. Y yo acababa de cometer mi último error. Pensaba que aún tenía el control. Hasta que mi propia hija me preguntó por qué ya no estaba allí para arroparla por las noches. Ese fue el primer golpe que no quise ver. Le dije que mamá tenía un trabajo importante, que todo era para comprarle cosas bonitas. Daniela asintió, pero sus ojos, esos ojos que siempre brillaban cuando yo entraba en su habitación, se apagaron un poco.
Me repetí que lo entendería cuando fuera mayor. Una mentira más para la colección. A finales de mes ya tenía dominada mi rutina de engaños. Llegaba tarde, envuelta en el aroma inconfundible de la colonia de Javier. Le decía a Álvaro que estaba en la oficina, me duchaba, me metía en la cama. Como si nada. Él no gritaba, no preguntaba, no sospechaba. Solo me miraba a veces con una calma que no conseguía descifrar. Se lo conté a Alba. «Estará enfurruñado», dijo riéndose. «Déjalo, ya se le pasará». Asentí, pero por primera vez, algo dentro de mí se inquietó. Una noche volví tan tarde que incluso Javier me recomendó portarme bien. Cuando abrí la puerta, Álvaro estaba sentado en el salón, la lámpara encendida, su portátil cerrado, nada de tele, nada de música, solo él, esperando. «¿Por qué llegaste tan tarde?», preguntó. Sonreí. La sonrisa que había practicado tantas veces. Había un error en nómina. Tuvimos que arreglarlo. «¿Javier estaba contigo?». Incliné la cabeza molesta como si la pregunta fuera absurda. «Te estás imaginando cosas». Pero Álvaro no discutió. No levantó la voz. Solo me observó con esos ojos profundamente tranquilos, inmóviles. Yo solté la frase que sabía que lo heriría. «Si no confías en mí, no tenemos matrimonio». Él asintió y se fue al dormitorio sin decir nada. Ese gesto silencioso me asustó más que cualquier acusación. A la mañana siguiente parecía el padre perfecto. Panqueques, risas con Daniela, una normalidad casi insultante. Yo revisaba el teléfono mientras él tarareaba una canción infantil. Parecía feliz, sereno. Pero había algo en su mirada. Algo que me hizo preguntarme si el suelo bajo mis pies ya estaba empezando a romperse. Nunca he sido buena escuchando la intuición. Javier escribió un mensaje durante el desayuno, y todo lo demás se apagó a su alrededor. Si Álvaro no me confrontaba, si no gritaba, si no se marchaba, entonces yo aún tenía el control. Eso pensaba. Salí esa noche con la sensación intoxicante de ser intocable. Pero había una voz, una muy pequeña, que susurraba que algo se acercaba. Algo inevitable. La noche del evento lo demostró. Javier me invitó a la apertura de un bar nuevo. Paredes de cristal, música que vibraba en el pecho, luces bajas que prometían secretos. Me dijo que llevara algo atrevido. Elegí un vestido rojo que Álvaro siempre habría detestado. Cuando Javier me vio, silbó. «Eres la estrella de la noche». Y yo me aferré a esa sensación como si fuera aire. Entramos juntos. Las miradas se clavaron en mí, algunas curiosas, otras cómplices. Por primera vez en años me sentí radiante, importante, viva. Entonces lo vi. Álvaro, de pie en la entrada, hombros rectos, rostro sin expresión. Mi corazón se detuvo un segundo. Luego fingí que no importaba. Javier también lo vio. «¿Ese es tu esposo?», preguntó divertido. Asentí con falsa despreocupación. Álvaro no vino directamente. Observó, analizó, y entonces cruzó la sala con pasos firmes, deteniéndose justo frente a nuestra mesa. «¿Qué haces aquí?», preguntó, en voz baja. «Hago contactos», respondí, como si fuera obvio. «Me avergüenzas apareciendo así», miró a Javier. «¿Esto es lo que significan tus noches en la oficina?». Puse los ojos en blanco. «¿Eres paranoico? No montes una escena». Javier se recostó, disfrutándolo como un espectáculo. «Quizá Álvaro debería irse si no puede manejarlo», dijo. Álvaro no pestañeó. «Sigue siendo mi esposa», respondió con calma. Javier soltó una risa y lo empujó con el pecho. Álvaro retrocedió un paso, y mi reacción fue la peor versión de mí. No sentí miedo. Sentí euforia. Aplaudí como si fuera un triunfo. «Álvaro debería aprender a ser un hombre de verdad», me oí decir, riendo fuerte. Las miradas se giraron hacia nosotros. Yo creí haber ganado. Hasta que Álvaro se enderezó lentamente, se sacudió la ropa y no respondió al empujón. En cambio, metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. Lo dejó sobre la mesa frente a mí. No dijo una sola palabra. Mi risa se cortó en seco. Tomé el sobre. Lo abrí. El mundo se me cayó encima. Papeles legales, divorcio, custodia, estados financieros, todo preparado, cada casilla llena, cada estrategia anticipada.
Javier silbó detrás de mí. Tu esposo no es tan débil como pensabas, susurró. Mis manos temblaban mientras guardaba los documentos. Y por primera vez, supe que no tenía el control de nada. Miré a Álvaro esperando explosión, un grito, un insulto, algo. Pero no. Su rostro estaba sereno, casi frío, como si yo fuera una desconocida más en aquel bar lleno de sombras. Ya terminé, dijo simplemente, dándose la vuelta. ¿Y su silencio? Fue más violento que cualquier empujón. La gente había visto todo. El golpe de Javier, mis aplausos, mi risa, y ahora veían a mi esposo marcharse con una dignidad que me hizo temblar. Javier retiró su mano de la mía como si quemara. Tal vez deberías resolver tu situación antes de seguir saliendo conmigo. Soltó con voz ligera. Minutos después estaba riéndose con otra mujer en la barra, como si yo nunca hubiera existido. Lo que segundos antes sentía como triunfo. Se deshizo en pánico. Llamé a Alba casi gritando mientras corría a casa. Álvaro me ha humillado, Alba. Es teatro. Solo quiere asustarme. Ningún hombre lleva eso hasta el final, respondió ella segura. Está fanfarroneando. Me aferré a sus palabras como si fueran aire, pero al abrir la puerta, lo supe. El lado de la cama de Álvaro estaba vacío, la mitad de su armario desaparecida, la carpeta de documentos que siempre dejaba en la cocina. Ya no estaba. Solo quedaba el sobre pesado en mi mesita de noche, esperándome, recordándome lo que yo seguía intentando negar. Fui a la habitación de Daniela, su cama impecable, sus juguetes ordenados. El silencio era antinatural. Álvaro debía haberla llevado con Andrea. El pánico subió, pero lo aplasté bajo indignación. Solo me quiere asustar, pensé. Volverá cuando se le pase. Pero al acostarme, el sobre parecía respirar, vivo, gritándome que mi risa en el bar había sido mi sentencia. A la mañana siguiente, el silencio era una prisión. Entré en la habitación de Daniela. No había muñecas, no había libros. Entonces sí. El pánico me atravesó entero. Llamé a Álvaro. Buzón. Dejé un mensaje exigiendo saber dónde estaba nuestra hija, amenazando, suplicando. Nada. Una hora después, un mensajero llamó a la puerta. Otro sobre. Más grueso, más frío. Dentro había copias del divorcio, las solicitudes de custodia, bloqueos financieros y una orden de restricción temporal que me prohibía sacar a Daniela de la escuela sin su permiso. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer los papeles. Llamé a Alba. No entres en pánico, dijo. Ningún juez le quita un hijo a su madre por una escena y un romance. Pero cuando le envié las fotos del contenido, el silencio la devoró. Capturas de mensajes que juré haber borrado. Correos confirmando reuniones nocturnas falsas. Declaraciones de un compañero de trabajo que me había visto con Javier. Sentí como la garganta se cerraba. ¿Qué hago, Alba? Estaba pálida. Álvaro lleva meses planeando esto, susurró. Ese pensamiento me heló más que las firmas en los documentos. Mientras yo me reía de él, él construía un caso, pieza por pieza, sin que yo lo notara. Esa tarde llegaron mis padres. Les enseñé los documentos esperando apoyo, pero encontré otra cosa. Decepción. Mi padre, con la mandíbula rígida. ¿De verdad estabas saliendo con tu jefe? Intenté negarlo, intenté minimizarlo, pero las pruebas me dejaban desnuda ante ellos. Mi madre suspiró. No puedo defenderte esta vez. Alba insistía en que Álvaro era manipulador, que quería poner a todos en mi contra, pero ni ella creía sus propias palabras. Esa noche, Álvaro volvió. No para hablar, no para arreglar nada, solo para recoger más cosas. Estaba tranquilo, dolorosamente tranquilo. ¿Leíste todo?, preguntó. Es ridículo, estás exagerando. Nada pasó con Javier. Álvaro levantó una ceja. ¿Entonces todo esto es falso? Abrí la boca, pero no salió ninguna palabra. ¡Ni una! No voy a gritar, dijo guardando su carpeta. No voy a pelear. El tribunal decidirá. Yo di un paso adelante, desesperada. Podemos arreglarlo. Todavía te amo. Me miró como si mis palabras ya no pudieran tocarlo. Celebraste cuando otro hombre me empujó, murmuró. Eso fue suficiente. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo.
Álvaro besó un peluche de Daniela y se fue sin volver la vista. Alba tenía razón. Necesitaba un abogado. Lo contraté esa misma noche. Pero cuando mi abogada leyó los documentos, su expresión cambió. Se puso seria, muy seria. Los jueces escuchan muchas historias, dijo. Pero los documentos no mienten. Entonces supe que mi máscara había caído y que estaba más sola de lo que jamás imaginé. Nunca imaginé que Álvaro pudiera moverse tan rápido, tan metódicamente. Mientras yo seguía convencida de que aquello era solo una pelea matrimonial más, él ya había blindado sus cuentas, guardado registros, tejido una red de pruebas que me rodeaba sin que yo lo supiera. ¿Tienes cómo demostrar que no hubo romance?, preguntó mi abogada, con ese tono profesional que no deja espacio a ilusiones. Balbuceé que aquello con Javier no había sido serio, que ni siquiera significó algo real. Ella negó despacio. El tribunal no juzga emociones, juzga hechos. Días enteros llamé a Álvaro. Le dejé mensajes rompiéndome por dentro, que estaba arruinando nuestra familia, que Daniela me necesitaba, que estaba exagerando. Él me respondió con lo más cruel que puede dar alguien que te conoce bien. Silencio absoluto. Cuando fui a buscar a Daniela a la escuela, me encontré con un golpe que no esperaba. Ella me vio y se escondió detrás de las piernas de Álvaro como si yo fuera una desconocida. Intenté abrazarla. No reaccionó. Álvaro no dijo nada ofensivo. No me lanzó ni una sola palabra dura. Simplemente la protegió con su cuerpo, sereno, firme, y la llevó hasta el coche. Aquella imagen me atravesó más que cualquier documento legal. Álvaro no estaba jugando. Me estaba borrando con una calma quirúrgica, mientras yo seguía aferrada a excusas viejas. Esa noche extendí los 2 sobres sobre la mesa del comedor. Papeles de divorcio, custodia, restricciones. Allí, escrito negro sobre blanco, estaba el mapa exacto de mi caída. Yo, que me creía intocable. Yo, que presumía de controlarlo todo. Yo, que pensaba que Álvaro era débil. Y él, construyendo pacientemente una fortaleza a mi alrededor. El día de la audiencia se sintió como si caminara dentro del cuerpo de otra mujer. Me puse un vestido negro intentando fingir serenidad, pero bajo la tela mis manos temblaban como si tuvieran vida propia. Álvaro estaba allí, recto, inmutable, ni una mirada hacia mí. La carpeta que tantas veces vi en nuestra cocina apareció sobre la mesa del tribunal. Cada folio era un golpe seco. Fotos entrando al edificio de Javier, capturas de mis mensajes a Alba, correos que demostraban mis mentiras, testimonios de compañeros que me habían visto salir con él. Intenté mantener el control, pero el frío me subía por la espalda. Mi abogada habló, sí, pero su voz tenía la fragilidad de quien sabe que lucha contra una pared. La abogada de Álvaro, en cambio, expuso su case con la precisión tranquila de quien tiene todas las piezas alineadas. Línea temporal, patrón de mentiras, inconsistencias familiares, imágenes, fechas. Y cuando Álvaro abrió la boca, todo se desmoronó. No busco castigar a nadie, dijo. Solo quiero estabilidad para mi hija. Necesita un entorno seguro, sin humillación ni engaños. Su voz era firme, sin rencor. Eso dolió más que cualquier grito. Cuando me tocó defenderme, solo pude decir que lo amaba, que Javier no significaba nada, que yo necesitaba sentirme vista. Mi voz sonó patética incluso para mis propios oídos. El juez arqueó una ceja. Si no era importante, ¿por qué esconderlo? ¿Por qué reír cuando el señor fue empujado en público? Me quedé sin palabras. Mis padres no se atrevieron a sostener mi mirada. Andrea parecía satisfecha, como si hubiera esperado ese momento por años. Alba era la única que intentaba salvarme, llamando cruel a Álvaro en susurros. Pero incluso ella sabía que la defensa era insostenible. La sentencia llegó rápido, cortante. Custodia temporal completa para Álvaro. Visitas supervisadas para mí. Cuentas congeladas. La casa asignada a él. Mi abogada murmuró la palabra apelar, pero su expresión ya hablaba de derrota. Álvaro no celebró, no sonrió, no mostró alivio. Solo agradeció al juez con una cortesía fría, recogió sus papeles y salió de la sala. Daniela, agarrada a la mano de Andrea, pasó junto a mí sin siquiera voltear la cabeza.
Me quedé sola en el banco, incapaz de moverme. Al regresar a casa, el vacío era devastador. Su ropa ya no estaba, sus libros desaparecidos, la taza que usaba cada mañana. Fuera. Los juguetes de Daniela, sus dibujos pegados a la nevera. Todo arrancado, dejando solo rectángulos limpios donde antes había color. Sobre la encimera encontré un sobre. Dentro, un calendario de custodia. Fechas, horarios, restricciones. Todo impersonal, todo definitivo. Y debajo, una nota breve. Por favor, respeta esto. Es por el bien de Daniela. Se me doblaron las rodillas. Me ahogué en un llanto que no sonaba a desesperación. Sonaba a final. Álvaro no necesitó destruirme. No recurrió a gritos, ni a escenas, ni a violencia. Me borró con silencio, con paciencia, con la ley. Hasta que de nuestra vida solo quedó papel.